Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, este es el vídeo sobre el tema 2 del bloque primero, el tema de la corona. Es posiblemente el tema más fácil y más corto de todo el programa. Es decir, tenemos que ir a muerte con él. Es un tema que el día del examen, pregunta que nos encontremos, la tenemos que solucionar fácil y ganando tiempo y confianza, ¿vale? Así que tenemos que estudiarlo a muerte. Es decir, cuando digo que es fácil no quiere decir que no tengamos que confiar, sino un poco todo lo contrario, sino tener claro que es muy poco material, que está muy acotado lo que nos pueden preguntar o por dónde pueden ir los tiros. Así que tenemos que ir con él a muerte, ¿vale? El tema es este: la jefatura del Estado, la corona, funciones constitucionales del rey, sucesión y regencia. Vamos a hacer dos vídeos. En el primero vamos a llegar hasta la sucesión. Y en el segundo vamos a ver la regencia y vamos a ver un par de extras que son la tutela y el refrendo, que aunque no aparecen en el epígrafe, en el programa así como tales, me parece que no está de más mirarlo por esto que digo, de que con este tema tenemos que ir a machacar, ¿vale? Porque no dejan de estar dentro de los artículos de la corona y me parece que es bastante preguntable. Pero también tener en cuenta que son 9 artículos, ¿vale? Los que tenemos que sabernos que no es, o sea, que no es prácticamente nada, que este tema renta muchísimo estudiarlo. Bueno, dicho esto, nada, decir que son precisamente los artículos del 56 al 65, estamos en el título 2 de la Constitución, vamos a ubicarnos un poco, dejamos atrás antes el título primero, acuérdate siempre de un poco cómo acababa, que acababa en el artículo 55, que era el capítulo quinto del título primero, acuérdate de lo de los 5, y ahora es fácil de memorizar porque viene obviamente el siguiente, 56, y es un capicúa, es decir, 5665, ¿vale? Son los artículos que comprende el título de la corona. ¿Cómo se estudia este tema? Pues la línea principal de trabajo aquí va en leer con mucho detenimiento y con amor estos artículos. Y cuando digo con amor me refiero incluso en voz alta, te puedes grabar, te lo pones te lo pones cuando vayas de paseo, haz lo que sea, porque una de las partes principales es, como lo que te dije en el tema uno, es hacerte un poco con la música, con el soniquete, porque muchas veces las preguntas van a tratar de intentar confundirnos con palabras clave, que no va a tener sentido que memoricemos los artículos de memoria, sino que intentemos pillar un poco en sentido general de todos estos artículos, pero por supuesto también vamos a ir viendo cosas más al detalle, ¿vale? Pero una de las líneas que sepas que tiene que ser esa, que leas estos artículos tantas veces y con tanto mismo que por mucho que te cambien o te bailen las palabras, luego el día del examen te sepas decir, no, a mí no me vas a engañar. Eh, y nada, yo he sacado las cosas que considero más problemáticas, también más preguntables, y también decir que es que pueden preguntar cualquier cosa dentro de estos artículos, porque si te das cuenta, el nombre del tema, o sea, es la jefatura del Estado, la corona. Ya es una forma de decirte, yo, tal y como yo lo entiendo y tal y como yo he visto los exámenes, te vamos a preguntar de todo. Y la verdad que también te tengo que decir que aunque son pocos artículos, es muy poco, lo que van a preguntar está muy muy claro, pero preguntan con bastante malicia, ¿eh? O sea que esos artículos tienes que tener mucho cuidado con todas las palabras, con todo lo que dicen, porque luego van a cambiarte y además ellos saben dónde duele. Bueno, aquí he sacado una serie de detalles reseñables, como pongo aquí, sobre, entre otras cosas, el título que recibe el rey. El rey es rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la corona. Y en cuanto al consorte, que es el marido o la mujer del rey, recibe el título de reina en caso de que sea mujer y de príncipe en caso de que sea varón. O sea, el día de mañana, Leonor cuando se case, sí que se casa, eh, si llega a ser reina, pues el marido no es rey, es príncipe, ¿vale? Detalle que bueno, tener en cuenta. Esto tampoco es especialmente no muy preguntable, pero bueno, tampoco cuesta nada sabérselo. Y bueno, ahora sobre el cargo de rey, antes de hablar de esto, tenemos que tener en cuenta una cosa. Vamos a ver la Constitución. Vamos a ver el primer artículo. Acuérdate de lo que hablábamos en el vídeo del tema uno, lo que hablábamos de los artículos de la Constitución, que siempre el primero de alguna manera es como el más importante, ¿vale? Y si te das cuenta, el primer artículo del título segundo
el que trata de la corona, nos dice: el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Y luego dice: arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado, tal y cual. Pero, de alguna manera, lo más importante de aquí, lo más importante es entender o reflexionar un poco, vamos a pararnos un poco en esto que pone aquí del símbolo de su unidad y permanencia. Esto es muy importante porque nos va a servir como idea clave para entender todo lo que viene luego. El rey es una figura simbólica, ¿vale? O sea, evidentemente esto le da cierto poder, pero no deja de ser eso, o sea, o principalmente es un símbolo. Un símbolo que además, por ser lo que es, no voy a entrar o voy a intentar no entrar en valoraciones personales, que no vienen al caso, es una figura que viene de una época muy anterior a la separación de poderes, de una época pues del derecho divino, vaya. Y claro, eso, como vamos a ver, tiene una cierta problemática a la hora de encajar en el derecho positivo, el derecho actual de nuestros días, de una democracia moderna, ¿no? Y eso va a crear como cierta... Bueno, lo vamos a ver, es que lo vamos a ver, pero va a marcar, sobre todo, va a marcar el sentido de gran parte de los artículos, ¿vale? Que vamos a ver. Ya digo, es un símbolo que además viene de una época que no es la actual, ¿vale? ¿Y por qué decimos esto? Porque eso de alguna forma va a explicar cosas como una especie de diferenciación que existe en cuanto a ser rey, como tener la condición de rey, y el ejercicio del cargo del rey, ¿vale? Hay una doble faceta, que es la faceta, por un lado, ancestral, de esa figura casi mística del rey, que viene de, pues eso, de otra época, y el cargo que tiene que tener un encaje, o sea, tiene que tener un encaje con un derecho más actual, ¿vale? En este caso es el ejercicio del cargo y la condición de rey, vamos a llamarlo así para que nos entendamos, ¿no? Por ejemplo, eso explica que sea un cargo, que sea algo vitalicio, es lo único que hay, por ejemplo, en la Constitución que es vitalicio. La regencia se ejerce en nombre del rey, aunque el rey sea menor, cosa que, si te paras a pensarlo, no tiene mucho sentido desde la óptica actual, ¿no? Desde el punto de vista del derecho del Estado moderno y demás. Bueno, requisitos: mayor de edad y prestar juramento. Eso para el ejercicio del cargo, pero la condición de rey ya la tiene, ¿vale? Es lo que venimos hablando. Y aunque es vitalicio, o sea, empezamos a ver, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Es vitalicio, pero se puede cesar en el ejercicio del cargo del rey. Es como Juan Carlos I. No deja de ser rey, la condición no la pierde, pero el cargo sí, y el cargo pasa a su hijo. Puede cesarse momentáneamente también en caso de la inhabilitación. Y bueno, lo de la abdicación, que es lo que ha pasado ahora, vaya. Funciones constitucionales. Aquí posiblemente esto sea lo que más han preguntado. Nos da igual en realidad, porque este tema, ya digo, lo vamos a machacar todo por igual. Así que bueno, pero que sepas que esto posiblemente sea lo que te van a preguntar en el examen. O que intenten preguntarte por aquí. ¿Cómo tenemos que mirar esto? Pues nos tenemos que ir a la parte de la lista, porque en verdad es que te lo da, es que estos artículos te lo dan bastante mascado, y mirarnos estos puntos del 62 y del 63 con muchísimo cuidado a las palabras y a los detalles, ¿vale? Y también conviene tener en cuenta, un poco en la recámara o por el retrovisor, tener en mente la idea esa que te digo, porque creo que explica o que te va a ayudar a asimilar todo esto. Es decir, sancionar y promulgar las leyes. En realidad, si te paras a pensarlo desde el punto de vista práctico, lo que hace el rey es totalmente prescindible. ¿Pero qué hace el rey? O sea, el rey es el factor simbólico, ¿vale? De la fiesta aquí, ¿vale? Del juego. Y le da ese extra que tienen las leyes de ser algo casi, en cierto sentido, como sagrado, ¿no? O sea, él llega, sanciona y promulga, pero en realidad eso lo tiene que firmar el ministro
de justicia o quien sea, ya sea, yo qué sé, dependiendo, ¿no? de la norma que sea, y luego la publicación tiene que salir en el BOE. O sea, que es que no es nada definitivo lo que hace él, que es un trámite que tiene que ver con la ritualidad. Pero claro, la ritualidad en el poder y en la política es muy importante. Y eso es la monarquía, ¿vale? O sea, hago tanto hincapié en esto porque realmente es lo que explica, si te paras a pensarlo, prácticamente todo. Él, digamos que lleva a cabo, hace, entre comillas, todo aquello, lo más decisivo que tiene lugar en el Estado, en los engranajes del Estado, de los poderes del Estado, lo hace él. Él nombra, él separa por ejemplo, a los ministros, pero en realidad, al mismo tiempo, nada lo hace por iniciativa propia, nada lo hace por su voluntad, porque en ese sentido está totalmente está coartado su poder, ¿vale? Porque es una monarquía del siglo XX, siglo XXI. Pero bueno, también hay que tener en cuenta eso, porque eso hace que la Constitución en estos artículos tenga un cierto rollo, hablando en plata, de pantomima. Y lo vamos a ver. Bueno, hemos visto aquí convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. Eso no es que él quiera decir, venga, pues voy a convocar elecciones porque a mí me da la gana. Los términos previstos en la Constitución precisamente dicen que se lo tienen que proponer otros, con lo cual él en realidad no hace nada, o sea, él en realidad no toma nunca ninguna decisión. Y así va con todo, ¿no? Por ejemplo, lo de nombrar y separar los miembros del gobierno a propuesta del presidente. Es como que parece, si lo lees así, es como que lo nombra él como que tiene el poder, pero al mismo tiempo no tiene poder. Es esa dualidad, ¿vale? Eso es lo que está siempre casi en todos los artículos, en todos los puntos de la corona, está esto, ¿vale? Esto de parece que sí, pero no. Otro caso que ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros. Que de primeras eso lo lees sin leer lo demás y sin pensar en eso, y dice, bueno, o sea, puede presidir el Consejo de Ministros, que es como la cúspide del Poder Ejecutivo, o sea, dice cuando lo estime oportuno, como parece incluso como cuando a él le da la gana, y luego añade a petición del presidente del gobierno. Como el que no quiere la cosa te está diciendo a petición, como que se lo tiene que pedir el presidente del gobierno, pero al mismo tiempo, pero en realidad, de facto, o sea, es que por un lado parece que él es ahí el que corta el bacalao, parte el bacalao, pero en realidad el presidente del gobierno se lo tiene que proponer. Si no se lo propone, pues todo esto no va a ningún lado, ¿vale? Luego, por ejemplo, el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero él, como vamos a ver, él no puede declarar la guerra porque le dé la gana, ¿vale? Y cosas como el alto patronazgo de las Reales Academias, que de nuevo son cargos simbólicos. Todo aquí se mueve siempre en el plano de lo simbólico. Y nada, en lo internacional, pues acreditar embajadores y otros representantes diplomáticos. Esto es que es leértelo muchas veces, empaparte para que luego no te la jueguen, ¿vale? Y un poco, yo también lo estoy mirando un poco ahora aquí contigo para que luego lo puedas encauzar de otra manera, pero no tiene más historia que esto que estamos viendo. A nivel internacional, otra cosa que dice declarar la guerra y hacer la paz. Al rey, ojo, o sea, el rey es el que declara la guerra y hace la paz, pero previa autorización de las Cortes Generales. O sea, no es que el rey diga, un día se levanta, le voy a declarar la guerra a Portugal, a ver si me deja. No, en verdad él no puede tomar esa iniciativa, ¿vale? Pero está redactado con esa especie de pantomima, ¿vale? Le corresponde declarar la guerra, como si él pudiera hacerlo así por propia voluntad. Ya digo, son unos artículos un poco escurridizos por eso, porque se mueven como en un terreno un poco resbaladizo, ¿vale? Pero a poco que te los leas varias veces no te la van a colar, porque realmente aquí a lo que juegan es, por ejemplo, te pueden preguntar ¿cuál de estas es la función del rey, ¿no? Y te pueden intentar colar el alto patronazgo de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Si no te lo has leído lo suficiente, dices, me suena, pero es que te lo tienes que haber leído de tal manera o tantas veces que no es que te suene, sino que sepas que alto patronazgo, Reales Academias, mando supremo, Fuerzas Armadas, ¿vale?
con muchísima paciencia y tal, pero al mismo tiempo es que son 9 artículos. Es que este tema es un regalo. No va a haber ningún tema en el que tengamos tan claro que todo se mueve en esto. Es que no es más que esto, ¿vale? Ya está. No nos van a intentar hacer más puñetas. Pero con mucho cuidado, ojo. Más cosas a tener en cuenta de las funciones. Bueno, te pongo aquí una especie de... Por ejemplo, en cuanto a los nombramientos, es un tema a priori peliagudo y súper preguntable. Hay un montón de preguntas que pasan sobre el tema de los... que rozan o directamente tratan sobre los nombramientos en la Constitución. Pero al mismo tiempo es súper fácil, porque lo de los nombramientos es tan sencillo como el rey él nombra, ¿vale? Nombra, y en el caso, por ejemplo, de los ministros también separa, nombra a todos los altos cargos, vamos a llamarlo así, que vienen de la Constitución. Todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, etc. El presidente del Tribunal de Cuentas, no los consejeros de cuentas, que creo que dije que los consejeros de cuentas los nombraba el rey en el vídeo anterior y ahí me confundí. Solamente en el Tribunal de Cuentas solamente nombra al presidente, ¿vale? La norma general, vamos a decir, por acotar, es nombra a todo el mundo, cargos constitucionales verdaderamente relevantes, excepto al defensor del pueblo, y hay una rareza, vamos a llamarlo así, una cosa extraña, y es que según el artículo 152 nombra a los presidentes de las comunidades autónomas. Los nombra el rey, ojo con esto. Ojo también porque no viene en el título segundo, ¿vale? De las poquísimas cosas que tenemos que estudiar en este tema que se escurren un poco y están fuera de estos 9 artículos, ¿vale? Nada más. Con respecto también al tema de las comunidades autónomas, dice sancionar los estatutos de autonomía, pero en realidad, si hemos visto que sanciona las leyes, los estatutos de autonomía, como veremos luego en otro tema, son leyes orgánicas. Así que, obviamente, los va a sancionar el rey. Pero, bueno, obviamente, claro, al principio a lo mejor te choca un poco, pero son leyes orgánicas. Teniendo eso en cuenta, si él sanciona todas las leyes, orgánicas y ordinarias. Otra cosa, que no me la quiero dejar, pero es que lo vas a ver. Expedir, otra función, ¿vale? Volviendo un poco atrás. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, ¿vale? ¿Qué es esto? Expedir es como, digamos, poner su sello de rey, ¿vale? Como de alguna forma los tramita con su halo de eso, ese halo especial casi místico que le da la propia Constitución cuando habla de la dinastía histórica, etcétera. Y los decretos acordados en el Consejo de Ministros pues son por ejemplo los Real Decreto Ley y los Real Decreto Legislativo, a diferencia, por ejemplo, de los decretos legislativos que pueden tener las comunidades autónomas. Eso ya no llevan el real, ¿vale? Solamente a nivel de Estado, ¿vale? Un poco también que es como la versión de los reglamentos en los que el rey interviene, ¿vale? Aunque ya sabemos, o bueno, ya veremos, mejor dicho, que estos decretos, el decreto ley y el decreto legislativo tienen rango de ley. Bueno, llegamos ahora al tema de la sucesión. Es que esto voy un poco así rápido porque en realidad esto no tiene mucho misterio teniendo en cuenta lo que te he dicho, que es leerlo y machacarlo con calma, tampoco sin empecinarse demasiado. Este tema requiere el tiempo justo, pero es que no tiene sentido que nos pongamos a leerlo todo. Yo te intento transmitir una idea general, que es esa de la historia de la monarquía, de dónde viene, de cómo se intenta acoplar, y lo demás es darle vueltas y leerlo, y si tienes dudas, pues ya las solucionaremos. Ahora llegamos a lo de la sucesión, decía, y esto de las pocas cosas, el tema en realidad es una lectura en profundidad y detallada,
pero hay de las pocas cosas en las que hay que pararse un poco a entender o buscarle cierta lógica, es lo de la sucesión, la regencia y vamos a meter también la tutela. Pero la sucesión aquí es de aplicar un poco de lógica, ¿vale? Es aprenderse los principios, estos rudimentos, y una vez que los tienes interiorizados, no hay ningún problema, ¿vale? Por eso esto sí vamos a pararnos un poco. ¿Cuáles son los principios que rigen la sucesión? Primogenitura. No hace falta creo que me pare a explicar qué es la primogenitura. Y el orden de representación, que esto puede ser un poco así. ¿Esto qué es? Es muy sencillo. Esto es, tengo aquí puesto el artículo del Código Civil que lo explica, pero dicho con un ejemplo que se ve, pues esto se ve sobre todo con ejemplos. Imagínate, un padre tiene una casa, ¿no? Tiene un hijo y tiene un nieto. Fallece el padre y fallece el hijo, de golpe en un accidente trágico. El sucesor en realidad era el hijo, no el nieto. Pero claro, no se va a quedar el nieto sin nada. Pues tan sencillo como eso. Es eso, ¿eh? No deja de ser. Eso es el orden de representación, ¿vale? Que aunque no haya llegado a heredar el que estaba en medio, pasa al que le habría tocado, ¿vale? Siguiendo ese orden. Sencillamente es eso. Luego, línea anterior a posterior siempre, ¿vale? Esto prevalece. Eso está por encima de otras cosas, de las cosas que vienen luego. ¿Qué quiere decir esto de línea anterior a posterior? Pues esto quiere decir que las líneas son como las nuevas ramas que se van abriendo si el rey o la reina tiene distintos matrimonios. Es decir, la línea anterior es la primera que se da y las posteriores son las siguientes. De tal manera que si el rey o la reina tiene hijos con distintos matrimonios, los que prevalecen son los de los primeros matrimonios, ¿vale? Ya está. Son cosas muy sencillas, pero tienes que párate un poco a interiorizarlas, pero una vez que las tienes ya, esto te va a salir así muy fácil. Luego en la misma línea, el grado más próximo al más remoto, esto también es muy sencillo. Bueno, vamos a tocar un poco el concepto de grado, porque esto puede tener un poco de historia. ¿Qué son los grados? Y ya esto también lo dejamos explicado, porque esto va a salir luego en otros temas. El grado se da solamente, o sea, hay un paso de un grado a otro, visualiza un árbol genealógico, se dan siempre con movimientos verticales. Tú no puedes pasar a tu hermano. Tú para pasar a tu hermano tienes que subir a tu padre, movimiento vertical, o tus padres, y bajar otra vez. Por eso tu hermano es grado segundo, ¿vale? Y por eso tu padre es grado primero. Por ejemplo, ¿qué sería tu tío? Pues tienes que subir a tu padre, de tu padre a tu abuelo, segundo grado, y de tu abuelo bajar a tu tío, tercer grado. Si entiendes esto, entiendes lo de los grados, y si entiendes esto, pues ya está. Por eso primero los hijos, que es grado 1, luego los hermanos, que es grado 2, padre, hermano, y luego sobrinos, etcétera, ¿vale? En el mismo grado, el varón a la mujer. Aquí es donde siempre hay bastante controversia con el tema de la reforma de la Constitución, cosa que ya comentamos de pasada en el tema primero, cuando hablamos de la reforma de la Constitución, y vimos que aunque existiría un amplísimo consenso para cambiar eso, porque no deja de ser, es ultramachista al fin y al cabo, ¿no? ¿Por qué tiene que prevalecer el varón a la mujer? Pero bueno, como parece que no va a haber más posibles descendientes, no parece probable ya que a estas alturas vayan a tener otro hijo los reyes, pero sobre todo por lo que implicaría la reforma, y es una reforma agravada, como ya vimos, porque toca el título segundo, pues no se ha tocado. Dentro del mismo sexo, la persona de más edad a la de menos, eso tiene que ver con la primogenitura, y extinguidas todas las líneas, las Cortes Generales deciden, ¿vale? O sea, imagínate que pasa cualquier cosa, no hay nadie
que conforme a estas normas, conforme a estos principios, pueda heredar, pueda ser el heredero a la corona, pues entonces eligen las cortes. Y dice conforme a lo que más convenga, ¿no?, a España. O sea que ya podría ser, entre comillas, cualquiera. Lo cual, bueno, habría que imaginarse la situación. Sobre el tema de sucesión, herencia, de la sucesión, decir que en caso de que se diese cualquier tipo de duda o controversia, se soluciona siempre aquí todo con una ley orgánica. Y decir una cosa que me parece relativamente importante, porque es una idea de fondo que está ahí, que no se dice explícitamente, pero me parece, puede ser incluso preguntable, y es que todo lo que sucede en el título segundo de la Constitución, todo, si te fijas, todo se da entre la corona y las Cortes Generales, ¿vale? Y siempre se habla de Cortes Generales. No se habla del Congreso, no se habla del Senado, siempre que esa relación se da entre el rey y las Cortes Generales, que trabajan ahí de forma conjunta, ¿vale? Salvo en esto es lo único en lo que se va a dar, no van a funcionar las Cortes Generales de esa manera, y es para dilucidar o para aclarar cualquier historia de dudas en el orden de sucesión. La abdicación, por ejemplo, la abdicación, si no recuerdo mal, se hizo con una ley orgánica. Una ley orgánica que al fin y al cabo es un procedimiento que es distinto a todos los que venimos hablando de ese funcionamiento de Cortes Generales, ¿vale? De como si fuera un ente, el poder legislativo, de forma más compacta, ¿vale? Para que nos entendamos. Y nada, decir eso, que abdicaciones, renuncias y cualquier duda en el orden sucesorio, repetimos, ley orgánica. Y aquí lo tengo puesto, eso que te acabo de decir. Y luego, para finalizar, tengo aquí unos ejemplos que de alguna forma vamos a utilizar para afianzar o para testear que lo de arriba está claro, ¿vale? Son bastante rebuscados, como vas a ver, pero creo que viene bien. Creo que este tipo de cosas se ven mejor con casos, ¿no? Vamos a ver. El primero dice: un rey tiene 3 hijos. Una hija de 40, otro de 30 y una hija de 17 años. Esta última no tiene descendencia. La hija de 40, la mayor, tiene un hijo de 19, que por supuesto es nieto del rey. El hijo, es decir, el hijo de 30, tiene una hija de 5 años, que es obviamente nieta del rey. Si se produjera un accidente en el que falleciesen el rey y su hijo de 30 años, ¿quién sucedería? Es decir, fallecen a la vez el rey y el segundo hijo, pero el único hijo varón del rey. ¿Quién sucede? Pues aquí nos tendríamos que ir a la norma que rige del orden de representación, lo que hablamos antes de la herencia, ¿no? Si al que le tocaba ser sucesor era el hijo de 30, ese derecho le pasa automáticamente a su descendencia, aunque sea una hija frente a el hijo de la hija mayor, ¿vale? De 40. Parece un poco lioso, pero en cuanto, vamos, es pararse un poquitín, ¿vale? Y no tiene más. Total, el hijo, el uno, efectivamente, la hija del hijo difunto. El 2 dice: un rey se casa 2 veces y en el primer matrimonio tiene una hija y en el segundo tiene un hijo. ¿Quién sucede de los dos? Bueno, esto es muy sencillo, pero bueno, se casa 2 veces, en el primero tiene una hija y en el segundo tiene un hijo. Aquí lo que impera es la línea anterior, es decir, el primer matrimonio. Es como un compartimento aparte y prevalece los hijos de ese matrimonio, aunque sean hijas, ¿vale? Es decir, tenemos que ir a la norma que dice que la línea anterior a la posterior va siempre, ¿no? 2, para asegurar si la hija del primer matrimonio, es decir, claro, la del primer matrimonio, aunque fuese una mujer. Lo digo porque sobre todo llama un poco engaño lo de mujer y varón, ¿no? Eso puede confundir un poco porque uno como que tiende a pensar que siempre va varón antes.
aunque sea algo, por supuesto, bastante arcaico y demás. Ahí no entramos. Y luego vamos a ver, el tercero y último, dice, tomando el caso anterior, es decir, el del rey que se casa 2 veces, ¿quién sucedería en la corona si la hija se casase contraviniendo la expresa prohibición, es decir, la legítima heredera, se casase contraviniendo la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales? Aquí me ha faltado un i, ¿vale? Y tuviese un hijo varón. Bueno, pues en este caso da igual que tenga un hijo varón o como si lo tiene hermafrodita, porque si contraviene la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, nos dice la Constitución en el artículo 57, dice 57.4, que aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajesen matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales quedarán excluidas en la sucesión de la corona por sí y sus descendientes. Así que daría un poco igual que fuese un hijo varón, porque pasaría, el sucesor pasaría a ser el segundo hijo del otro matrimonio. ¿Vale? Exactamente, hijo del segundo matrimonio, por lo que hemos comentado. Bueno, esto no lo habíamos visto, lo de la expresa prohibición, pero bueno, es un punto más que aparece en lo de la herencia, en lo de la sucesión, perdón, y conviene pues tenerlo en cuenta, pero es una de estas cosas que, como te digo, en este tema te la vas a encontrar una y mil veces y lo vas a saber resolver, porque en realidad, como te decía al principio, este tema va de, por un lado, machacar los artículos, leerlos hasta la saciedad, hasta que interiorices la música y todas esas palabras clave, y por otro, pues bueno, también viene bien hacer lo que hemos hecho en este vídeo, que es trabajarlo, aquello que sea esquematizable, y nada, espero que en ese sentido te haya servido, ¿vale? Hasta aquí lo vamos a dejar, y ya en el siguiente pues veremos lo que nos queda del tema este. Hasta pronto.